través de tu Hijo Jesucristo, siendo el Verbo. Jesús, te adoramos. Hoy declaramos que tú eres digno de tomar todo el poder, toda la alabanza, Señor. Y desde lo más profundo de nuestro ser, Jesús, levantamos un clamor de adoración a ti siempre, mi Rey. Creador, habla justicia a mi interior. En humildad Él descendió y en una cruz mostró su amor. Cristo murió, pero venció y resucitó. Resucitó. Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que es dada para salvación. Hoy declaramos Cristo vive, hoy declaramos Cristo salva y nuestras alabanzas claman. Él es el Señor, Dios eterno. Toda verdad, todo poder, todo le pertenece a Él. Dios creador, habla justicia a mi interior. Sí. En humildad Él descendió y en una cruz mostró su amor. Cristo murió, pero venció y resucitó. Cristo resucitó. Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que es dada para salvación. Hoy declaramos Cristo vive, hoy declaramos Cristo salva y nuestras alabanzas claman. Él es el Señor, el Verbo. Verbo en el principio, tú eres infinito, digno de adoración. Todo estaba escrito, tú eres el Cristo, digno de adoración. Verbo en el principio, tú eres infinito, digno de adoración. Todo estaba escrito, tú eres el Cristo, digno, digno es el Cordero. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que es dada para salvación. Hoy declaramos Cristo vive, hoy declaramos Cristo salva y nuestras alabanzas claman. Él es el Señor. Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que es dada para
Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y bueno, quien como el Señor. Eres digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos demos de gloria, todos unidos demos de gloria, todos unidos demos de gloria. Digno es el Dios de Israel. Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Eres digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. No hay nadie como tú. Tú eres creador de todo. En ti está la vida, Señor. ¿Hasta dónde me has traído tú? He encontrado libertad y luz, todo nuevo lo haces tú, Jesús. Sí, 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 sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declaré. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Te rindo mi vida, Dios, te seguiré siempre. Oh, siempre. Aleluya.
llamaste con poder y me has dado un nuevo amanecer. Aleluya, aleluya, sí, 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 sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Te rindo mi vida, Dios, te rindo y no vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Te rindo mi vida, Dios, te seguiré siempre. Oh, porque eres tú, te adoraré siempre. Oh Jesús, porque todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo. Yo te seguiré siempre, todo lo haces nuevo, todo. Tú me has dado un nuevo corazón, Jesús. Has preparado nuevos cielos, nueva tierra. Yo iré siempre. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo. Yo te seguiré siempre. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo. Yo te seguiré siempre. Hoy en medio de la enfermedad te adoraré. En medio del desierto yo me postraré. Te adoraré por siempre, mi Jesús, sabiendo que todo lo haces nuevo. Y en medio de la prueba, en medio de la bendición, mi Rey, yo te veré y adoraré. Todo lo haces, oh mi Cristo, gracias. Todo lo has hecho nuevo. Seguiré siempre, siempre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Quién podrá reclamar la corona final? ¿Y quién podrá gobernar por la eternidad? Sino tú, mi Rey. ¿Quién podrá conocer lo que solo
con fe. ¿Quién dará el poder de creer para ver? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá escudriñar y las almas pesar y después revelar nuestra necesidad? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Oh, no. ¿Quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. ¿Quién podrá sostener la creación con poder? ¿Quién podrá descender al abismo y volver? ¿Quién podrá con su pie a la muerte vencer? Oh, ¿quién? ¿Quién podrá reclamar la corona final? ¿Quién podrá gobernar por la eternidad? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién le puede decir al tiempo en sí? Tú serás desde aquí y serás hasta ahí. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Y quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. ¿Quién podrá sostener la creación con poder? ¿Quién podrá descender al abismo y volver? ¿Quién podrá con su pie a la muerte vencer? Oh, ¿quién me hará presentar ante el gran tribunal y podrá indultar mi condena final? ¿Quién su nombre dará y todo nuevo será? ¿Quién podrá? ¿Y a quién debo adorar y mi vida entregar al Cordero que ya en los cielos está, que resucitó y su vida me dio a Jesús? Solo tú, Jesús. Solo tú, Señor. Sino tú, ¿quién? Sino tú, el Alfa y Omega, el Alfa y Omega, el gran yo soy, Jesús.
Señor, que benditos son los que moran en la casa de Dios, perpetuamente te adorarán. Y realmente somos bendecidos de ser cubiertos por tu presencia, por tu amor. Somos dichosos, Señor, de haber sido escogidos, de estar en tu corazón y de que hayas puesto tu mirada en nosotros y que nos guardes y nos protejas cada día de nuestras vidas. Que tu amor sea expresado en nosotros y que podamos venir ante ti y adorarte y ser cobijados con tu presencia, mi Rey. Nos has bendecido, Señor, y nosotros bendecimos tu nombre en adoración y por la convicción que nos has puesto, Señor, nos has dado. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos. Amén. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio venir delante de tu presencia, Señor, de tu santidad, de tu majestad, de tu señorío, de tu soberanía, Padre. Y cantarte, alabarte, bendecirte, proclamar tus maravillas, hablar de tu grandeza, Señor, y saber que nos escuchas, que te agradas con tu pueblo, Señor, que nos amas, que nos cuidas, que tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Te damos tantas gracias. Padre, revélanos tu palabra, revélanos tu voluntad. La semilla de tu palabra se siembra en nuestro corazón, Padre, y traiga luz, entendimiento, sabiduría sobrenatural, Padre. Te doy gracias por mis hermanos. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu presencia, Señor. Amén, amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Bueno, la semana pasada vimos un poco acerca del mensaje que tiene el Señor para la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que agrada a Dios, una iglesia que no recibe realmente ninguna recriminación, no recibe ninguna palabra de advertencia, no recibe ninguna corrección, al contrario, solamente recibe palabras donde el Señor mismo va a abrirle puertas de crecimiento, de desarrollo. Y por una simple razón, hoy voy a titular esta plática la iglesia que tiene el input y el output correctos. Y por esa razón, mire, porque realmente no tiene ninguna característica muy diferente en sus miembros que le haga tan diferente de las otras iglesias a las cuales se les llama la atención tan fuerte. Voy a hacerle una comparación. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso, ¿qué será? La segunda parte del verso 1, 3, segunda parte del verso 1, dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y esta es una palabra muy fuerte a esta iglesia de Sardis, porque se supone que estamos vivos en el Señor, se supone que tenemos la vida. Se supone que somos una iglesia que tiene el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios. Se supone que hacemos su voluntad. Y entonces, aparentemente tenemos esa vida. Pero el Señor le dice en la segunda parte del versículo 2: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. O sea, el Señor conoce todo lo que hace la iglesia, obras, hechos, acciones, pero ve un detalle: las acciones no cumplen los requisitos de mi Dios, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esos requisitos de Dios, amados hermanos? En el mismo capítulo 3, pero ahora en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice el Señor en el verso 8, mire, le dice lo mismo.
yo sé todo lo que haces. O sea, ve sus acciones, ve sus actitudes, ve su desarrollo, pero en la segunda parte le dice, sin embargo, dice, tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces el Señor ve las acciones de las dos iglesias, nada más que a una le dice que hay algo que da la impresión de que es vida, pero no es, porque las acciones, no es una iglesia que no hace cosas, es una iglesia que hace, que se desempeña, que trabaja, que de alguna manera se mueve, tiene, digamos, un producto. Sin embargo, no cumple con los requisitos de mi Dios. Y a Filadelfia le dice, tienes poca fuerza, pero has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. ¿Qué hace tan diferente a estas dos comunidades, amados hermanos? Porque en una la reprimenda es fuerte, mientras que en la otra hay un, digamos, respaldo de Dios a lo que están haciendo. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, hablando el Señor con los religiosos, con los maestros de la ley religiosa, con los fariseos, dice en el 15 verso 1, dice, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y en el verso 3 Jesús les dice a ellos, ¿por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? ¿Por qué con sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? En el verso 8 de ese mismo capítulo 15 dice el Señor Jesús, este pueblo me honra con sus labios. Podemos cantar, le podemos decir te amo, le podemos decir yo soy tuyo, le podemos decir creo en ti, le podemos decir confío en ti, le podemos decir muchas cosas a Dios, podemos declarar yo soy cristiano, podemos decir muchas cosas con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y a veces, amados hermanos, la tradición nos hace, y este es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para la iglesia general de todos los tiempos. Pero ¿qué pasa cuando le damos el mismo valor a las tradiciones que a la palabra de Dios? Mire, el Señor le molesta eso. No llenamos de esa manera los requisitos de Dios. Podemos asistir a un templo, podemos decir lo que sea que digamos, cientos de argumentos, pero si van en contra de lo que dice la palabra de Dios, amado hermano, esta es la palabra de Dios, la Biblia. No importa de cuál versión esté usted leyendo, no importa la versión que sea, esa es la palabra de Dios. Lo que está contenido entre Génesis y Apocalipsis es la palabra de Dios y nada más esa es la palabra de Dios. Es verdad que puede haber alguna palabra profética todavía en la actualidad, pero tiene que quedar y acomodarse dentro de lo que está en estas páginas. Todo lo que no está en estas páginas es tradición y, digamos, no alcanza a cumplir con los requisitos de Dios y es censurado por el Señor Jesús. Y amados hermanos, mire, yo creo que tiene una importancia vital porque el Señor Jesús está hablando a los últimos tiempos a la iglesia de todos los tiempos, pero le está hablando, digamos, en el último libro, ahí se cierra el canon. Ya no va a haber más palabras del Señor Jesús más que las que están establecidas aquí en el libro de Apocalipsis. Es muy importante tomarlo en cuenta, realmente tomarlo en cuenta. Y lo que le voy a decir, se lo quiero decir realmente, se lo quiero decir de verdad delante de Dios, sin un espíritu de contienda. No pretendo generar contienda, ni tampoco siento malestar contra nadie, ni nada. Simplemente transmitir el mensaje que el Señor quiere que su iglesia escuche, que es este. No adulterar con las tradiciones, amados hermanos, la palabra. Y somos muy buenos para dar argumentación a lo que la palabra dice, a los añadidos de la palabra que tienen base en la tradición. Le voy a decir algunas cosas realmente sin profundizar, solamente para que vean con algún ejemplo concreto, así con ejemplos concretos cómo la tradición añade. Y yo les quisiera preguntar o hacer reflexionar a todos los que nos ven, incluso por la televisión, los que estamos aquí y a todos, a los miembros de la iglesia.
una palabra de reflexión. Pensemos, porque ¿qué vamos a ir a argumentar al Señor Jesús cuando nos confronte de esta manera al final? Por ejemplo, mire, cosas de la tradición. En la iglesia, en alguna fracción de la iglesia, se practica el sacerdocio. Es decir, una clase intermedia, una clase que, digamos, de alguna manera es un intermediario entre las personas comunes y corrientes y Dios. Está fuera de lo que dice aquí. O sea, no hay clase sacerdotal en la iglesia porque todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Desde el joven que acepta a Cristo, pequeño, joven, él se convierte en un sacerdote que ministra al Señor, como lo estuvimos haciendo ahorita. Estuvimos ministrando a nuestro Dios a través de los cánticos de adoración. Eso es una labor sacerdotal. Y cuando escuchamos al Señor en nuestra oración o escuchamos la voz de su Espíritu que nos habla y después hacemos lo que Él nos dice, amados hermanos, otra vez es una función sacerdotal. Vamos, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Mire, presentaba las ofrendas de oración en el incienso que subía y después escuchaba a Dios. Esa es la labor del sacerdote y es lo mismo que podemos hacer nosotros. Vamos, ministramos a nuestro Dios, le servimos y luego escuchamos su voz y ponemos por obra. Eventualmente hablamos a otras personas de Dios y le presentamos el Evangelio. Es decir, nuestra labor sacerdotal nos corresponde a todos. Y no es un ataque, no es hostilidad, es una llamada de atención para reflexionar. Cualquier cantidad de argumentación es ir en contra de lo que el Señor dice, que Él dice es que no llena los requisitos de mi Dios. ¿Cuántas cosas como esas? En la iglesia cristiana, y otra vez sin ánimo de ofender y sin contienda en mi corazón y sin crítica, simplemente porque algunas tradiciones se siguen dando aún en la iglesia cristiana. Hay pastoras que dirigen congregaciones. No está aquí. Al contrario. La palabra es muy clara de cómo Dios le gusta que sea el gobierno de su iglesia, cómo se debe desenvolver la iglesia, cómo se debe desempeñar la iglesia. Y uno puede dar cualquier cantidad de argumentos, mire, no tiene nada que ver con capacidad, inteligencia, valor, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que contraviene la palabra de Dios. Pero los argumentos no son nada. Y como eso es igual, el culto a María, otra vez, no viene aquí, es una cuestión de tradición. Y no es contienda, es solamente reflexionemos. ¿Por qué habríamos de persistir? ¿Por qué habríamos de persistir en una tradición que contraviene lo que a Dios le agrada y donde el Señor Jesús dice, no llena los requisitos de mi Dios? No llena los requisitos. ¿Por qué? Porque son pensamientos de hombres, tradiciones de hombres que se toman como si fueran la palabra de Dios, de ese mismo nivel. Y no porque la madre del Señor Jesucristo tenga nada de malo. Mire, ella dice la palabra que es bendita entre las mujeres. Ninguna mujer como María. Bienaventurada, dice la palabra. El problema no es con María, la madre de Jesús, sino es contra el culto que va en contra de lo que la palabra nos enseña. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es todo lo que enseña la palabra. Y muchas cosas como esas, amados hermanos, que son tradiciones de hombres y se ponen al mismo nivel y se siguen practicando, y la cristiandad va caminando así en contra de lo que a Dios le agrada. Y el llamado de atención del Señor Jesús está contaminado, no llena los requisitos de mi Dios. Pero la iglesia con la que Jesús se agrada es la iglesia que deja las cosas de la tradición humana y solamente le interesa escuchar la palabra de Dios y hacerla. Y no solamente en ese nivel, más cosas. Mire, por ejemplo, la adoración de imágenes. ¿Por qué habría que haber adoración de imágenes si la palabra nos enseña claramente que a Dios le desagrada? A Dios le desagrada. Y otra vez, cualquier cantidad de argumentos y cosas que se digan, se pueden decir muchas cosas. Pero ¿qué
¿Qué le vamos a decir al Señor Jesús cuando estemos cara a cara con Él y nos diga, esas cosas estuvieron contaminadas, adulteraron mi palabra, no llenaron los requisitos de mi Dios? Qué hermoso que ser una iglesia a la que el Señor no le llama la atención, que se agrada con ella y le dice, te voy a abrir puerta grande. Tienes poca fuerza, no eres muy importante, pero ¿me escuchas? Atiendes mi voz, me haces caso, me obedeces, honras mi nombre. ¿Sabe que con tristeza veo, por ejemplo, que aún en la iglesia cristiana, en la iglesia que se autocalifica, que sí es obediente al Señor, todavía hay tantas cosas, amados hermanos, que deshonran el nombre de nuestro Dios? Por ejemplo, en la iglesia cristiana, jóvenes que no les gusta honrar a sus papás, no les gusta obedecer a sus papás, y pueden argumentar cualquier cantidad de cosas. Mire que sus papás no comprenden y que no sé qué, y que están anticuados, lo que sea. Se puede argumentar lo que sea, que no son cristianos, lo que sea. Pero contraviene la palabra de Dios que dice al joven, obedece a tus padres. Los jóvenes en la actualidad ya no llegan al matrimonio con pureza, sino que tienen relaciones sexuales aún sabiendo que se van a casar. ¡Qué prisa! Y no, es que nos amamos, y otra vez cualquier cantidad de argumentos. Pero solamente son argumentos, porque la palabra dice que eso es fornicación. Y es la manera de atraerse, digamos, la disciplina de Dios, es la manera de casi echar afuera la bendición que Dios tiene en su corazón dar a las parejas. ¿Por qué los jóvenes tendrían que tener relaciones sexuales antes del matrimonio? El mundo, amados hermanos, es una mugre, mire. Y yo no le voy a echar al mundo, pues el mundo así es como es. Y tiene sus leyes, y tiene sus legislaciones y sus autorizaciones. Y todo lo que usted quiera, mire, a mí no me interesa eso. Y a vosotros no nos debería interesar la verdad. No nos debería interesar. No somos llamados por Dios para componer el mundo. El mundo lo va a componer el Señor Jesucristo cuando Él venga. Él va a ejercer justicia, va a aplicar disciplina y va a reinar un día con una verdadera justicia sobre todas las naciones. Esa es una parte que le corresponde al Señor Jesús. La iglesia no fuimos llamados para enderezar este mundo torcido, no podemos. Lo único que estamos llamados a hacer es a comunicar la buena nueva de Dios, orar por la gente que está extraviada, esperar en Dios con fe que puedan recibir la palabra de salvación. Y si Dios tiene su misericordia con ellos y amor, les impondrá el Espíritu Santo y les transformará desde adentro. Como nosotros, mire, nosotros éramos parte del mundo sucio, amados hermanos. Teníamos esa mente sucia y tantas otras cosas. Ahorita estábamos cantando y mire, me encanta cuando coinciden las cosas en los cantos. En el capítulo 2 de Efesios dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. La verdad es que la salvación es un regalo de Dios. Verso 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Mire, está hablando de cosas que hacemos, de hechos, de acciones. Y dice, la salvación no es premio por las cosas que hayamos hecho. No importa si hicimos cosas muy buenas cuando estábamos de no creyentes. No importa si hicimos grandes transformaciones sociales. No importa si salvamos una especie, aunque realmente deberíamos hacerlo, porque sabe que Dios nos entregó la tierra a nuestra mayordomía y la hemos echado a perder horriblemente. Estamos acabando con el mundo, con la tierra, con esa preciosidad que Dios nos dio. Pero bueno, buenas cosas o malas cosas que hayamos hecho, nada de lo que hicimos nos valió para que Dios nos amara y nos salvara. Ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él vino, nos amó, nos rescató, nos cautivó, nos sacó de ahí, nos limpió la vida con la sangre del Señor Jesucristo. Somos su obra maestra. Él nos creó de nuevo. Estábamos cantando eso. Fuimos creados de nuevo. Nueva creación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios tiene unas cosas buenas que quiere que hagamos, pero a su manera, y con la fuente de poder que Él tiene, con la iniciativa que proviene de Él, porque nuestras buenas ideas, amados hermanos, no aportan nada, y de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy.
En el capítulo 4 de mismo Efesios, el apóstol Pablo toma autoridad, mire, y dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Está hablando con la iglesia, no con el mundo. Este no es un mensaje para el mundo no puede cambiar. El mundo no puede cambiar, ni siquiera se da cuenta. Y lo sabemos porque nosotros estuvimos ahí en el mundo. Dice: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. La gente del mundo está irremediablemente confundida. Esas cosas que piden en la calle, amados hermanos, es producto de pura confusión humana. Enredados entre sus propias ideas y las ideas que siembra el diablo en las mentes de aquellos que tienen oscurecido el entendimiento espiritual, está el mundo como está. No nos debiera de extrañar. Se está acercando el fin de los tiempos, cuando Dios se va a colmar en su paciencia de estar amando a esta generación incrédula y perversa. Dice la palabra en el verso 18: tienen la mente llena de oscuridad. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Sabe por qué está el mundo así? Porque han rechazado a Dios. Y entre más lo rechacen, peor se van a poner las cosas. Estos grupos pro aborto que matan niños y argumentan que tienen derechos sobre los cuerpos, amados hermanos, qué aberración tan tremenda. Pero eso sí, hay un bombardeo en una guerra y sacan un escándalo. Murieron unos niños producto de los bombazos. Y los millones de niños que matan, ¿qué? Sin bombas. Pero están confundidos. Es una confusión, hay una oscuridad de mente. Así es el mundo. Así es el mundo. La única forma de que el mundo cambie no es con argumentos que nosotros les digamos. Cualquier argumento, mira, un argumento científicos. Yo he visto colegas, recuerdo un ginecólogo que era director de un instituto de perinatología en México, dio una conferencia extraordinaria sobre la vida a la Cámara de Diputados. Una conferencia extraordinaria sobre la vida. Mire, los grupos que están a favor del aborto no entienden. Pues es el mundo, amados hermanos. No los vamos a hacer cambiar con ninguna censura, mire. Si no viene la luz de Dios y quiebra el corazón y nos deja ver nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios, estamos completamente perdidos. Así, perdidos. Así como dice aquí. Endurecieron su corazón hacia Dios, por eso están cada vez más en tinieblas. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto, toda clase de impureza. Así está captando. Ese es el mundo. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nosotros mismos, ya como hijos de Dios, todavía, amados hermanos, cargamos la contaminación de la naturaleza pecaminosa. Y la palabra lo que nos dice es: desháganse de esa cosa, desháganse de esa naturaleza. Está corrompida, está llena de sensualidad y de engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza fue creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Si usted recuerda, el Señor Jesús se presentó como el santo y verdadero a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que ama, a la iglesia que no tiene que reprocharle. Y nosotros decíamos: pero es que alcanzar la santidad, amado hermano, ni siquiera nos corresponde a nosotros, mire. Y por eso le quiero decir hoy que es muy importante tener el input y el output correcto. ¿Y qué es eso? Bueno, un input y un output es una entrada y una salida de un dispositivo. Le voy a dar un ejemplo fácil ahorita que todo el mundo ya conoce de computación. Si usted tiene una máquina de computación, sabe que lo que procesa la cosa se llama CPU. Y digamos que solamente recibe las preguntas que uno tiene o las órdenes que uno quiere que ejecute
a través de un periférico que se llama teclado. Si uno le pone ahí la pregunta en el teclado y le conecta el alambre, bueno, ahora hay inalámbricos, pero para que se entienda, le conecta el alambre donde se debe, entonces la máquina recibe las órdenes correctas de quien debe. Después procesa adentro, a través de digamos, se me fue, bueno, un software, no sé cómo se traduzca eso. ¿Un qué es, Santi? Programa. Un programa que no le pertenece a la computadora, le fue insertado. Y después, ¿cómo nos ofrece la información? ¿Cuál es el resultado de la información? El monitor, mire, es la salida. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo. Después, el procesador adentro tiene que tener el software adecuado, que es el Espíritu Santo en nosotros, como dice 1 Corintios 3. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? ¿No saben ustedes que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? ¿Acaso no sabemos que tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16? Si tenemos esas capacidades, no son nuestras. Aquí lo que nos está diciendo es cómo éramos cuando estábamos en el mundo. ¿Cuál es nuestra capacidad mental? ¿Cuál es nuestra capacidad de discernimiento? Amados hermanos, está tremendamente trastornada. Es más, estamos llenos de vicios, de ataduras. Estamos encarcelados. Pero el Señor Jesucristo vino para liberarnos, vino para darnos la guía, vino para darnos el poder, porque dice, tienes poca fuerza, pero confiaste en mí. La manera que tenemos que entender lo que el Señor nos está hablando, tenemos que llevarlo a cabo con la fuerza del Señor. Y el producto va a ser el fruto que da gloria a Dios. Mire, si me acompaña por favor al Evangelio de San Juan, dice el Señor Jesús en el capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En el verso 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si no permanecemos conectados a la fuente donde viene la sabiduría, donde viene el consejo de Dios, ¿qué cosa vamos a hacer? Las cosas que se nos ocurren. Y mire, de hacer cosas que se nos ocurren, ya vivimos mucho este tiempo. No resultó nada bueno. Por eso en el libro de Proverbios la palabra nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, confía en Él y Él va a enderezar todas tus veredas. Es decir, nosotros vamos caminando la vida, pero con un espíritu siempre dispuesto a recibir la dirección del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es lo mismo. Es el Padre que mora en nosotros. Si no escuchamos su voz, si no estamos acostumbrados a recibir de Él, ¿qué vamos a hacer? Las cosas que se nos ocurren. ¿Cuál va a ser el fruto? El fruto de la carne. Eso desagrada a Dios. Dice Romanos, si me acompaña por favor a Romanos, en el capítulo 8, verso 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, las personas cuando nos mantenemos en nuestra naturaleza natural, que es una naturaleza pecaminosa, pensamos en cosas pecaminosas. Si estamos pensando según nuestro propio pensamiento, ¿sabe qué vamos a pensar? Cosas pecaminosas. Por eso el Señor nos regaló la mente de Cristo, para que podamos tener un pensamiento superior, un pensamiento verdaderamente puro, un pensamiento que conoce y escudriña lo que Dios quiere revelar. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, esos piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Y qué queremos, amados hermanos? La vida y la paz. ¿Qué queremos? La vida y la paz. Pero para ello necesitamos escuchar al Señor. Necesitamos tener el input, el receptor correcto. Y después, cuando Él nos habla, nos damos cuenta que no tenemos la capacidad
Recuerde usted la frustración del apóstol Pablo en Romanos 7, ahí del 14 en adelante. Quiero hacer eso, pero no puedo. Y entonces reconozco delante del Señor que no puedo, que no tengo la fuerza. Pero entonces tomo de su fuerza. Le ruego a Él que me ayude a salir de eso. Ya sé que tengo vicios y tengo proclividades a pecar y soy débil en mí mismo, pero Él es fuerte. Él es fuerte. Es con su fuerza, no es con la mía, porque si lo hago con mis fuerzas estoy tratando de cumplir la ley. Pero si lo hago con sus fuerzas le agrado, lo dejo en sus manos, clamo, me rindo, escucho, y entonces Él trabaja en mi corazón, Él procesa. Y después la salida es las cosas que Él preparó de antemano para que yo hiciera. Esas acciones que Él preparó de antemano para que yo hiciera. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que todo eso le da mucha gloria a Dios. Miren, Filipenses 2, en el verso 12, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Ve usted? Este es el proceso. Nosotros escuchamos lo que el Señor nos quiere decir y luego dejamos que Él trabaje en nosotros con su poder, con su espíritu, con su fuerza, no con la nuestra. Y entonces, dice aquí, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y cerramos con Hebreos 13. Es una oración. Dice en el verso 18, está el autor de Hebreos, dice: oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Pero pide ayuda. Tenemos la conciencia limpia. ¿Por qué tenemos la conciencia limpia? Porque Jesús nos ha limpiado de toda maldad. No porque nos hayamos portado bien, mire, sino porque la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestra vida y limpia nuestro pecado. Tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Necesito que oren por mí. Necesito orar, necesito pedir al Señor que Él me mantenga allí. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto, dice, bueno, el autor de la carta. Y luego dice en el verso 20, y ahora que el Dios de paz, mire a quién ora, al Dios de paz, ese Dios que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, está hablando del Padre, el Señor Jesús, del gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Amados hermanos, estamos limpios porque hay un pacto de Dios, porque Él se comprometió a limpiar a aquellos que creemos. Que ese Dios de paz, dice el verso 21, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Dios los capacite con lo que se necesita para hacer su voluntad. Que Él, que Dios, el Dios de paz, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Ve usted cuál es? El input. Dios trabajando en nosotros. La fuerza del Señor Jesucristo en nosotros, su espíritu. Y después Él pone el querer como el hacer. Él es el que hace que hagamos lo bueno que a Él le agrada. ¿Y eso qué es el resultado? A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. De manera que no hay ninguna jactancia en ninguno de nosotros. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras inclinaciones, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, reconocemos nuestra debilidad. Es más, reconocemos nuestras adicciones, reconocemos nuestras caídas, nuestro pecado, nuestra incapacidad. Sí la reconocemos, pero clamamos: Señor, háblame. Señor, dame el poder. Señor, límpiame. Señor, que tu espíritu saque el fruto. Y cuando salga la obra que Dios quiere, toda gloria y toda honra y toda alabanza al Rey de la gloria. Amén, amén, amén. Y si usted tiene una adicción o una debilidad o no sé qué, mire, clame, amado hermano. Clame, clame, clame,
porque el más interesado en limpiar nuestra vida es nuestro Dios. Y de verdad que se lo digo, de verdad que se lo digo con convicción, porque yo lo he experimentado no una vez, otra vez, otra vez. Y no quiero jactarme de nada, porque soy un hombre proclive a caer, a tropezarme, a errar. De cuando me doy cuenta ya estoy pensando yo, pero oro y clamo al Señor. Yo creo que la solución a estas debilidades es: una, reconocerlas; dos, orar y clamar al Señor y desarrollar dentro del corazón un aborrecimiento por el pecado, un aborrecimiento por eso que Él aborrece. Y Él está más que presto para llevar a cabo su obra y glorificarse, amado hermano. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias por este lugar del privilegio que nos has dado, Padre. Un lugar en el que nos presentamos delante de ti con tan poca fuerza, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad, clamando a ti con un deseo en nuestro corazón de que tú, amado Padre, seas el que pongas los deseos, el querer, que nos des la fuerza de tu Espíritu, Señor, que tú mismo hagas la obra, Señor, una obra de limpieza, de quebrantamiento de este poder del pecado que se apodera de nosotros, dándonos tu pensamiento, Señor, tus deseos, y Padre, produciendo en nosotros el hacer, esas obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que te agradáramos y nos gozáramos en ellas, Padre. Gracias, amado Padre, porque es una obra incomprensible, Señor, que te da toda la gloria a ti, Señor, que te da toda la gloria a ti, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Señor, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser